Saludos. En este video trataremos el contrato de transporte internacional. ¿Pero qué es el transporte internacional y cuál es su contrato? En el contrato de transporte internacional siempre vamos a tener un transportador, un profesional que se encarga de movilizar mercancías a través de diferentes países. Siempre va a haber un propietario de una mercancía que será la que se va a transportar en el medio de transporte ofrecido por el transportador, por lo que siempre habrá un traslado de mercancías de un territorio aduanero a otro territorio aduanero. También, pues vemos que existe transporte internacional de personas, las aerolíneas, los barcos que transportan pasajeros. Se pueden transportar también cosas, mercancía. ¿Qué tipos de transporte internacional hay? Pues tenemos el transporte terrestre, que puede ser a través de vías férreas, a través de buses, camiones. El marítimo, que es el más utilizado en cuanto a mercaderías. El aéreo, que está regulado por el Convenio de Montreal. Y estos son los tres principales medios de transporte internacional. Cada uno de ellos con sus características especiales y específicas debido a que se prestan de manera muy diferente. En un contrato de transporte existen cláusulas obligatorias. La primera de ellas es el título para identificar que se trata de un contrato de transporte, donde también tenemos la cláusula donde se establecen las partes que firman el contrato que llegan a ese acuerdo. En la parte de partes, valga la redundancia, en la cláusula de partes, deberán identificarse las partes que celebran el contrato de una manera detallada para saber quién es el transportador y qué va a ser lo que se va a transportar o quién se va a transportar. El entendimiento, como siempre, aparece como una cláusula a través de la cual se establecen las razones por las cuales las partes quieren celebrar el contrato, que los lleva a realizar ese acuerdo. Y el objeto de todo contrato de transporte, pues es el transportar. ¿Transportar qué? Personas o bienes. Es evidente que al tratarse de un contrato internacional, el transporte implica el movilizar personas y cosas entre diferentes países. En el contrato de transporte se debe identificar claramente el vehículo o el medio de transporte a través del cual se prestará el contrato. Y esto tiene un trasfondo aduanero, ya que en la mayoría de aduanas del mundo es necesario que se identifique el medio de transporte a través del cual la mercancía va a llegar o va a salir de los diferentes puertos. Recordemos que hay puertos terrestres, puertos aéreos, puertos férreos, puertos marítimos, puertos fluviales cuando se trata de ríos. Entonces es muy importante identificar el equipo a través del cual se va a transportar la mercancía. Además, otro factor importante de determinar qué tipo de vehículo es el que va a transportar las personas o la mercancía es porque en el caso de la mercancía, muchas veces es necesario que ese transportador tenga cierto tipo de equipos para poder salvaguardar, para poder garantizar la estabilidad y que se encuentre bien la mercancía. Por ejemplo, cuando se necesita conectar el contenedor refrigerado a la corriente del barco, es necesario saber qué tipo de barco es, qué tipo de conexión eléctrica ofrece, para así garantizar que los contenedores que van a transportar esa mercancía perecedera y que necesita refrigeración van a poder prestar su servicio y podrán ser conectados a la corriente.
También en el contrato de transporte debe ser muy claro el tema de los fletes. Los fletes es el valor que se va a pagar por parte del propietario de la mercancía o del interesado en mover la mercancía o del usuario del medio de transporte. Es el valor que van a pagar por transportarse o por transportar dicha mercancía. También es muy importante que el valor de los fletes esté claro en el contrato porque ese valor hace parte de la operación aduanera internacional. Es decir, debe estar claro porque debe ser registrado en los documentos de importación y exportación para que hagan parte del costo de la operación aduanera. Entonces, en el caso de Colombia, la DIAN exige que en el contrato se establezca claramente el valor de los fletes para así determinar una de las partes que se debe tener en cuenta para calcular el arancel. Por otro lado, ¿cómo se van a pagar los fletes? Si se van a pagar antes del transporte, durante el transporte o al final del transporte. Si se van a pagar a través de vía electrónica, si se van a pagar con tarjeta de crédito, bueno, los diferentes mecanismos que existen para pagar las obligaciones contractuales, en este caso del contrato de transporte. Algo también necesario es que se establezcan los seguros. ¿Seguros sobre qué? Sobre lo que se está transportando, ya sean personas o ya sean mercancías. Normalmente el contrato de transporte internacional de personas no cuenta con seguro. En cambio, el contrato internacional de transporte de mercaderías o mercancías normalmente tiene seguros y esos seguros están contemplados no solamente en el contrato de transporte, sino también en los Incoterms que se hayan pactado en el contrato principal del cual se deriva el contrato de transporte. Contrato principal internacional del cual deriva el contrato de transporte internacional, del cual es anexo, es decir, el contrato de transporte será anexo de un contrato de compraventa internacional, un contrato de suministro internacional. La ley aplicable, como en todo contrato internacional, debe establecerse la jurisdicción, la ley aplicable a ese contrato, para que las partes sepan qué normatividad les va a aplicar complementaria al contrato en caso de presentarse cualquier novedad con el desarrollo de las obligaciones que están inmersas en el contrato de transporte. También en el contrato se establecerá cuándo se da por terminado el contrato y algo también muy importante para el tema de la operación aduanera y es la duración del transporte, porque de esta duración dependen los tiempos que se van a indicar y se van a establecer en los diferentes formatos y documentos necesarios para la operación aduanera. La jurisdicción, muy relacionado con la cláusula de ley aplicable, nos indica qué jueces se van a encargar de dirimir cualquier conflicto que se presente en el desarrollo o en la finalización del contrato de transporte internacional. Y por último, la aceptación y firmas en el contrato que establecen la voluntad y la aceptación de las cláusulas de parte de cada uno de los firmantes, de las partes del contrato, es decir, de quien contrata el servicio y de quien presta el servicio. A continuación, veremos las navieras más grandes del mundo porque en el contrato de transporte internacional la mayor cantidad de contratos de este tipo son sobre el transporte marítimo de mercancías. Este gráfico nos muestra la estadística en 2021, después de pandemia, donde nos muestra las principales navieras y la cantidad de operaciones de transporte internacional que adelantaron en el año. Esas cifras corresponden a el contenedor estándar, que es el de 20 pies. Existen otros tipos de contenedores, los cuales ustedes ya deben conocer de su clase de
logística internacional. Bueno, espero que hayan aprendido algo con este video y nos veremos en uno próximo. Muchas gracias.